Gloria al nombre de Jesús. Una vez más estamos con ustedes llevando la palabra de Dios, llevando ese mensaje glorioso de salvación, ese mensaje de esperanza. Y vamos a transmitir la palabra de Dios con el tema el bautismo de niños. Me han hecho esta pregunta en diferentes oportunidades acerca de el bautismo de niños. Algunos quieren escuchar lo que la Biblia dice conforme al fundamento apostólico o conforme a la inspiración del Espíritu Santo, porque una cosa es hablar del bautismo de niños desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de fe natural o de personas naturales, a hablar desde el punto de vista espiritualmente apostólico o por revelación del Espíritu Santo. Para ello vamos a tomar el versículo 16 del capítulo 3 de la segunda de Pedro 3:16, a la letra dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bien, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de un arma de doble filo, de una espada de dos filos. O usted la usa conforme la dirección a Dios para salvarse y salvar a otros, o usted la usa conforme la instruye el hombre, conforme la interpreta el hombre, para condenarse usted y condenar a otros. Así que predicar tiene dos direcciones. Una, o predica conforme al fundamento apostólico en la revelación del Espíritu Santo para salvación propia y para salvación de los que escuchen, o predica de interpretación humana y de organizaciones religiosas para condenación propia y condenación de los que le escuchen. La Biblia dice que hay cosas difíciles de entender, no imposibles, sino difíciles de entender, de sumo cuidado, de armar cronológica y sistemáticamente cada tema, sin equivocarnos en las épocas, sin confundir la doctrina de la iglesia, la salvación del evangelio a los gentiles, sin confundirnos en ese fundamento apostólico con los temas de los judíos o los temas de los hebreos, para no confundir ley y gracia, para no confundir estos temas. Debemos tener cuidado con esta palabra. Aquí algunos dicen que la predican, pero al predicarla la tuercen, y dice la Biblia que la tuercen para su propia condenación. Bien, escuchamos de alguna organización que predica el bautismo de niños, como es la organización católica y romana, porque ellos dicen que son apostólicas, pero ciertamente sí no pueden probarlo que lo sean. Pueden usar de muchos argumentos, pero la Biblia no respalda estas cosas. El bautismo de niños. Hemos estado analizando algunos vídeos de el señor Luis Toro, un sacerdote católico romano de nacionalidad venezolana, que él está transmitiendo el tema del bautismo de niños, diciendo que Jesús sí mandó a bautizar niños, que la Biblia sí manda a bautizar niños, que Dios le respalda conforme la Biblia para bautizar niños. Y ese es el tema que hoy queremos entrarle a la luz de la Biblia. Debemos tener cuidado con esta parte de la escritura, porque a ella no le podemos añadir ni le podemos quitar. Le añadimos para condenación eterna y le quitamos también para condenación eterna. Estos líderes religiosos de la iglesia romana, católica romana, usan unas filosofías y unas huecas sutilezas con el propósito de extraviar la palabra de Dios. Cuando hablo del propósito, no hablo de la conciencia que ellos tienen para predicar la verdad, porque la Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que
el enemigo les ha cegado el entendimiento para que no comprendan las escrituras, no puedan ser revelado el evangelio de Cristo, 2 Corintios 4:4. Pero ellos usan unas estrategias, sí hay que reconocer lo que son satánicas, y como por ejemplo en uno de sus videos que seguramente estaremos colocando, anteponiendo a para ir coordinando lo que estamos enseñando. Dice: a mí ningún evangélico, dice el señor Luis Toro, me puede mostrar que la Biblia, él dice que no hay un versículo, dice nadie puede mostrar un versículo que diga que no se puede bautizar niños, o que el bautismo no es para niños. No hay ese versículo. Obviamente no hay ese versículo. No hay un versículo que diga el bautismo de niños no existe. No hay un versículo que diga el bautismo no es para niños. No hay un versículo que diga bauticen, pero no a los niños, o sí a los niños. Obviamente que no lo hay. Pero si no hay ese versículo en la Biblia, es porque debemos interpretar con temor la palabra de Dios, por solo lógica, que si no menciona a niños bautizados es porque la Biblia no aprueba el bautismo de niños. Sin embargo, ellos usan unas sutilezas con lo que dice en la segunda de Pedro 3:16, que estos indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Qué fácil es torcer la Biblia. Pastor, evangelista, misionero, predicador de diferentes organizaciones, quiero que entienda que Dios le va a hablar a usted también. Le va a alertar, le va a instruir acerca de este tema para que usted también examine a la luz de la Biblia su fe, porque es muy fácil sentirse que tiene a Dios, creerse que tiene a Dios estando vacío de Él. Y el propósito no es sentirnos, sino confirmar por la palabra de Dios que las cosas realmente sí son así. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a empezar en Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo 28, verso 19. Vamos a empezar en el nombre de Jesús. La Biblia dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí hay una orden de Jesús. No es una orden de un sacerdote de la iglesia romana, porque ciertamente la iglesia católica no existía en los tiempos de la iglesia primitiva. Ellos dicen que sí, pero una cosa es el argumento y otra cosa es la evidencia. Aquí dice la Biblia: por tanto, es una orden. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nosotros debemos adentrarnos al significado de discípulo. Usted puede encontrar en un diccionario, puede encontrar en Google, en la internet, puede encontrar en cualquier biblioteca que usted quiera entrar a buscar el significado de discípulo, y usted va a encontrar que discípulo es la persona que recibe enseñanza de un maestro, o que sigue los estudios de una escuela, como por ejemplo los estudiantes. Ellos van a llegar a ser doctores, licenciados, etcétera, algún día en la universidad, pero antes tienen que ser discípulos. Antes de ellos enseñar a otros, antes de ellos atender a otros ya profesionales, primero tienen que ser discípulos antes de ese cartón, de ese diploma, o de hecho de esa licencia. La tarjeta profesional se adquiere primeramente habiendo sido discípulo o habiendo sido alumno. Es lo mismo en el Señor. Así que esto quiere decir persona que recibe enseñanza de un maestro o que sigue estudios en una escuela. También quiere decir persona que sigue y defiende las ideas y doctrinas de su maestro. Eso es un discípulo. Y el Señor dice aquí en esta orden: vayan y hagan discípulos. Primero hay que hacer seguidores de Jesús, instruirlos y hacer que se enamoren de Jesús.
Cuando ellos hayan recibido las instrucciones, ahora sí podremos hablar del diploma importante en su vida espiritual, que es el bautismo, porque es el registro espiritual de que se hace obviamente hijo de Dios. No existe un versículo que muestre que una persona se hace hijo de Dios porque diga que es hijo de Dios, o que se hizo hijo de Dios por la oración de fe. No existe que porque hice la oración de fe, ahora soy hijo de Dios, simplemente porque lo dijo el pastor, o porque lo dicen los diáconos. No. De hecho, no existe la oración de fe tal como la instruyen en algunas organizaciones para que alguien reciba a Jesús, reciba perdón de pecados en el mismo momento, como un paquete completo, se hace hijo de Dios y a la vez hasta le anotan su nombre en el libro de la vida. En la oración de fe, la única oración de fe que estipula la Biblia que tiene un paquete de poder es la oración de fe por los enfermos. Pero por la salvación, estos son pasos de discípulo a ir creciendo, a ir obedeciendo hasta que llegue también a ser un maestro de la palabra de Dios. En la Iglesia Católica Romana bautizan niños primeramente, porque dicen que, aquí no dice la Biblia, el señor Luis Toro dice, aquí no dice la Biblia, vaya y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos, y no dice menos a los niños, sino que dice hagan discípulos a todas las naciones. No dice menos a los niños, en todas las naciones hay niños, por eso vamos a bautizar a los niños. Pero eso suena muy estratégico y oscuramente estratégico. Decir que porque el Señor dijo y predicar por todo el mundo a toda criatura y bautícelo, incluye niños. Yo me pregunto con toda sencillez de corazón, es que en el tiempo que estudiaban los sacerdotes o en los seminarios o en las instituciones donde estudian los sacerdotes, no existe esa asignatura de la lectura crítica. No existe esa asignatura donde le enseñan a leer, a tener en cuenta la gramática, a tener en cuenta los tiempos, a tener en cuenta sobre todo a tener interpretación crítica en la lectura. No existía en el tiempo de Luis Toro, o nunca pasó por ello para que lea de esa manera. Porque si nosotros vamos a ver la lógica de decir que porque el Señor dijo que vayan por todas las naciones y bauticen también, entonces ahí hay niños, ahí el Señor está probando el bautismo de niños. Suena muy deshonesto para hacerse llamar sacerdote del Altísimo. Yo en el lugar de Luis Toro sentiría vergüenza con Dios, porque es vergonzoso demostrar que ni siquiera tiene interpretación de lectura. La Biblia no dice que todas las naciones van a ser salvas. La Biblia ni siquiera dice que Jesús murió por todos. Jesús murió por muchos, pero no por todos. A todos les predicamos el Evangelio, hasta lo último de la tierra, por medio de diferentes siervos y siervas que Dios utiliza. Pero no tenemos la posibilidad de hacer que todos crean. Siempre va a haber el incrédulo, siempre va a haber el que se arrastra por las cosas de los placeres de la vida o los negocios de la vida y abandone el Evangelio. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando la Biblia habla de esto, quiere decir que hay personas que son capaces de poner a Dios en segundo lugar, teniendo su primer lugar su negocio, teniendo en su primer lugar todas las cosas de la tierra menos Cristo. Por eso dicen muchos los llamados y pocos los escogidos. No que Dios llama a muchos para avergonzar a otros, no, sino que Dios llama a muchos queriendo que todos sean salvos, pero no todos disponen su corazón para hacer la voluntad de Dios. Dios es justo y por lo tanto en su justicia está extendiendo su misericordia y es benevolente y compasivo con todos los hombres y las mujeres en la tierra, porque no quiere que nadie se condene. De tal manera que si alguien muere fuera del camino del Evangelio, no culpe a Dios diciendo que Dios es injusto porque le envió al infierno. Dios no envía a nadie al infierno. Uno determina endurecerse con Dios o hasta darse de guantes con Dios y ponerle plazo a Dios, y ahora no me arrepiento, después sí, y comienza a jugar y a vacilar espiritualmente, pero Dios no ha sido burlado ni lo será jamás.
Por lo tanto, esa interpretación que Luis Toro le da a este mandamiento del versículo 19 de Mateo 28, donde dice que el Señor, cuando dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos, ahí está diciendo que los niños tienen que ser bautizados. Incorrecto, señor Luis Toro, incorrecto. Usted no sabe leer, usted no tiene interpretación de lectura. Qué vergüenza para que se haga llamar sacerdote del Altísimo, aunque no existe una credencial bíblica, un versículo de credencial que le constituya a usted como ministro de Dios. Peor aún, se añade su vergüenza delante de Dios. Nosotros aquí podemos observar que la salvación es para todos, incluyendo a Luis Toro, obviamente, porque decir la verdad no significa odiar a las personas. De hecho, Cristo vino a decir la verdad no porque odiara a las personas, sino porque era necesario que la verdad barriera con la mentira, acabara, quemara la mentira. Era necesario que la justicia acabara con la injusticia. Era necesario que la muerte fuera absorbida por la vida, porque Cristo es la resurrección y la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Pero sí tenemos que decir con claridad que da tristeza esta clase de argumentos, porque la Biblia no está diciendo vayan y bauticen a todos, niños y adultos. No, está diciendo que debo hacer discípulos, es decir, hacer que una persona me acepte como su maestro, como su instructor espiritual, hasta que le lleve al conocimiento del Hijo de Dios y tenga la vida eterna. Yo tengo que comprender que después de que esta persona sea un discípulo, ya un seguidor, entonces ha pasado por el proceso de diferentes instrucciones. Ahora sí es necesario registrarlo como hijo de Dios en el bautismo. Para algunos el bautismo no salva, pero aquí la Biblia dice claramente que para el Señor poder estar todos los días hasta el fin del mundo, hay que primero hacerlo discípulo, luego bautizarlo y luego sí el Señor promete estar todos los días hasta el fin del mundo. También dice en otra escritura, el que crea y se haga bautizar será salvo. El bautismo sí es para salvación. De hecho, es el primer eslabón de la salvación, donde primeramente nos hacemos hijos de Dios para luego heredar lo del Padre eterno. Vamos a ver también Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. La escritura dice, el versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También trata de decir los instructores religiosos que respaldan el bautismo de niños, que el Señor aquí dice claramente que tenemos que predicarle a toda criatura y que eso incluye los niños. Yo solo pienso, ¿cómo sería la vida de un apóstol sentado con 20 o 30 niños de un mes de nacidos? O 20 o 30 niños de un día de nacido, de 15 días de nacido, de 2 meses de nacido, de 3 meses de nacido, para predicarles el evangelio y hasta que los niños respondan amén para aceptar, hasta que los niños digan amén, apóstol Pablo, amén, apóstol Pedro, amén, creemos, bautícenos, vamos a ser discípulos. Eso no lo puede entender un niño. Es claro que la Biblia aquí muestra que no estamos hablando de niños, porque añade en el verso 16, el que creyere y fuere bautizado, primeramente creer, primeramente aceptar, primeramente ser discípulo, primeramente acercarse a Dios y luego ser bautizado. El que crea y se haga bautizar será salvo. ¿Qué sabe un niño de creer en 3 meses o en 4 meses? Le tocaría al padre creer por el hijo cuando la salvación es totalmente individual. El hijo no lleva el pecado del padre ni el padre el del hijo. Cada uno dará cuentas a Dios. ¿Qué sabe un niño de hacer cuentas a Dios? No. Ellos añaden que la salvación de los niños en estos mandamientos es porque los papás acepten la salvación de los hijos. Porque el Señor dijo, cree tú y tu casa serán salvos. Como ya creyó el papá y la mamá, entonces los niños
de un día de nacido, de 6 meses de nacido, de 1 año de nacido, ahora son salvos porque el papá y la mamá creyó. Y cuando crecen estos niños y terminan en la drogadicción y todo, ¿no era que eran salvos? No, porque ellos no saben lo que están haciendo los papás. El bautismo no incluye esta clase de población, no. Los niños pueden ser bendecidos por la fe de sus padres si son instruidos por cuenta de los padres o por parte o responsabilidad de los padres instruirles para que se vayan haciendo discípulos de Cristo, y cuando ellos ya sean discípulos y puedan defender las enseñanzas de su maestro, esto es Cristo Jesús, entonces puedan tomar la determinación de ser bautizados. Una exageración muy sutil, por cierto, es de estos que adoctrinan a favor del bautismo de niños. Es decir, que entonces el niño es muy niño en un mes para darle tetero. El niño es muy niño en un mes para comprarle ropa. ¡Qué exageración! ¿Qué tiene que ver el cuerpo con el alma? No, esto es algo ridículo, realmente ridículo. Realmente es no tener esta interpretación crítica en la lectura, y no puede manejar este tema. Algo que estaré siendo redundante es que, para vergüenza del sacerdote Luis Toro y todos los que defienden el bautismo de niños, si bien es cierto que el bautismo de niños está aprobado en Mateo 28, 19 y en estos versículos que estamos leyendo, ¿por qué causa no se muestra con evidencia lógica en la práctica al menos un solo niño bautizado? Al menos un solo niño bautizado. ¿Por qué Jesús, que es el ejemplo de todo, no se hizo bautizar niño para mostrar que al menos un niño sería bautizado? ¿Por qué no habla la Biblia, al menos no menciona un ejemplo? Esto avergüenza la doctrina. La teología del bautismo de niños no es bíblica. Si un niño creciera, se hiciera adulto, si cualquiera de mis hijos que ya son adolescentes ahora me dijeran: padre, ¿por qué no me hizo bautizar niño? Yo le digo: porque no hay ni un solo ejemplo de un niño bautizado en la Biblia. Ellos crecieron bajo la bendición de haber nacido en un hogar cristiano. Les he instruido, y algunos ya son bautizados porque me solicitaron ser bautizados, no porque yo le dije que debería ser bautizado, sino porque ya vieron que se sienten discípulos, que entienden, que comprenden, que razonan a la luz de la Biblia. Y es entonces cuando viene la sed de entender que deben constituirse legítimamente hijos de Dios. Bien, alabado sea el nombre de Jesús. El señor Luis Toro cita también Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 y el verso 39. Estos dos versículos los citan, no cita más, porque siempre esconden las garras. Las esconden. Aquí le voy a mostrar a usted cuán equivocado está Luis Toro en este tema. Hechos 2:38. Gloria a Dios. Él lee el versículo 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí él dice que el bautismo es para mostrar que es para perdón de pecados y para recibir el Espíritu Santo, y él le añade que es también para hacerse hijo de Dios. Y bueno, esto lo está diciendo el versículo 38. ¿Dónde tuerce la Escritura? ¿Dónde se cumple segunda de Pedro 3:16, que dice que los indoctos e inconstantes tuercen la Escritura para su propia perdición, y obviamente para la perdición de los que le oigan? Sus discursos parecen tan convincentes, aunque no sean lógicos, que la gente termina engañada. Es una estrategia de Satanás sentirse dueño de la verdad y ofrecerle todos los tesoros de la tierra al mismo Hijo de Dios, a saber que estamos hablando del Hijo de Dios, pero lo hizo. Así es, la religión católica romana muestra la salvación del alma de una persona sin tener la lógica. Por eso yo llamo personalmente, y puedo probar, que la religión católica romana es la imitación de la verdad, no la verdad, la imitación. Como el caso de los adivinos allá con Faraón. Moisés mostraba una serpiente, ellos imitaron también.
Y muchas cosas la imitaron, hasta convertir algunas cosas en sangre, alguna agua en sangre, la imitaron. Los adivinos de Faraón no tenían nada que ver con Dios, pero imitaban. Ellos, es así la religión católica es la imitadora de la fe, pero de la verdad, pero no es la verdad. A ver, ¿dónde está un solo ejemplo? No es irónico creer, defender la doctrina de bautismo, forzar algunos textos a que hablen de niños. Ahí creo que ahí está el niño. Mire cuando se bautizó Cornelio, se bautizó todos los de su casa. En una casa tiene que haber niños. Y las casas que no tienen niños, justamente en la casa de Cornelio no contaba con niños. La Biblia no menciona de los bebés de Cornelio. No menciona de los niños de Cornelio. ¿Que a dónde está el versículo donde diga que ahí no había niños? Pues precisamente por eso, porque no había niños. No menciona la Biblia la palabra niños en ese versículo. No menciona la palabra niños en el caso de Cornelio. No menciona niños en el caso de Mateo 28, 19. No menciona niños en el caso del versículo 39 de Hechos 2. Y lo vamos a probar por la Biblia. No menciona niños es porque lógicamente, en la lógica, si es que sabe este señor Luis Toro de la lógica, si es que puede tener todavía un poquito de razón, si no mencionan niños en un versículo, ¿por qué forza un texto a sacar una conclusión que no existe? Eso es muy vergonzoso. Muy vergonzoso para hacerse llamar siervo del Altísimo. No, no es así. Vamos a ver lo que la Biblia dice en el verso 39, que es un verso clave que según Luis Toro le defiende la doctrina del bautismo de niños. Dice aquí la Biblia: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y a una persona que hace pasar para poder engañar a la multitud, la hace pasar como si fuera pastor, al menos que sea pastor de la misma doctrina, como él dice de los hermanos separados. Bueno, ya es un asunto, porque nosotros no hacemos parte de la doctrina de los hermanos separados. Somos un ministerio totalmente apostólico, pero sí hay doctrinas que vinieron formadas por Martín Lutero, y hay pastores que celebran los 520, los 515 o los 500 y algo de años que lleva Martín Lutero de historia en cuanto a esta parte, pero realmente yo no celebro eso porque no tiene nada que ver con la doctrina que yo predico. La doctrina que yo predico es antes de Martín Lutero, su transición es mucho más antes, es antes de la Iglesia Católica y sigue perseverando hasta el día de hoy, que es la doctrina del nombre de Jesús. Así que entonces él toma este versículo 39 y dice, si ve que es para los hijos, ahí está hablando de niños, ahí está hablando de niños, y de que los hijos tienen que ser bautizados. Oh Señor, una vez más se está cumpliendo segunda de Pedro 3:16 en Luis Toro en ese momento. La venda oscura del adversario de las almas lo tiene cegado a mirar niños donde no hay. Cuando la Biblia dice que es para los que están presentes y para los hijos de los que están presentes que no estaban presentes en ese momento, para vuestros hijos, no se está refiriendo a niños, sino a personas que podían oír, entender, o que se les podía transmitir y comprender. ¿Y de dónde saca la palabra que al decir vuestros hijos se refiere a niños, infantes, para bautizarlos como niños? ¿De dónde sale esto? Realmente no tiene lógica bíblica. Y le voy a mostrar los contextos de este mismo texto. Dice el versículo 41... y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahí está hablando de los padres, de los hijos, de todos los que estaban presentes. Y aquí el Espíritu Santo está diciendo por boca del apóstol Pedro que están siendo exhortados para que sean salvos. ¿Los niños? ¿Están regañando a los niños? ¿Los están mandando para que sean salvos? No, eso no es así. No se puede forzar un texto a que hable, a que se le... O sea, como entre otras palabras, leen el versículo y le aparece escrito niños en la cabeza. Ese es Luis Toro. Qué vergüenza para llamarse sacerdote del Altísimo. Verso 41. A ver si aquí menciona de los niños.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron la palabra. ¿Qué es recibir? Entender. Producirle fe y comprensión de que hay un Salvador. Eso es entendimiento en la palabra. Y dice, y se añadieron, no dice que los añadieron. Si fueran niños, infantes, tendrían que haber sido añadidos por los padres. Donde dijeran, y fueron añadidos por los padres. Así no dijera más, uno podría interpretar que hablábamos de niños. Pero aquí dice, se añadieron cada uno individualmente. Por eso Pedro dijo, bautícese cada uno. O sea, cada uno tome la determinación. A la pregunta, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos para ser salvos? La respuesta es, hay que ser bautizados. Primeramente, ya entendieron, ya son discípulos, ya comprendieron, escucharon el discurso. Ahora hágase bautizar para ser salvos. Así que el 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron. ¿Quiénes? Los que escucharon la palabra, los que se convirtieron en discípulos. Señor Luis Toro, ¿de dónde usted saca niños? El versículo 39, ¿de verdad le habla de niños? Porque el 41 estaría refutando, y es el contexto del mismo tema que traemos, del mismo bautismo que está hablando Jesús a través del apóstol Pedro. Así que no podemos hablar de niños para bautismo en esta parte de las Escrituras. No, lo que pasa es que en la casa de Cornelio se bautizó él y todos los de su casa. Ah, si yo vivo con mi esposa, ya somos ancianos, tenemos nueras, y no hay niños pequeños, no hay bebé, y nos bautizamos todos en la casa. No, ¿tenemos que inventar la palabra niño? ¿O es que en esa casa pastoral había niños? No. No era la casa de niños y de bebés donde Cornelio. Era la casa de personas que se podían persuadir por la palabra al oír el discurso y convertirse en discípulos y tener y sentir la necesidad de ser bautizados. Gloria al nombre de Jesús. Así que es importante que tengamos cuidado con eso. No olvidemos que ser discípulo es ser instruido por un maestro, ser seguidor de un maestro. En este caso somos discípulos de Cristo. Hemos sido instruidos por Cristo. Yo repito con mucha humildad, ¿por qué estas personas que bautizan niños pisotean el estudio académico que tienen? Porque ciertamente estudian. Lo digo con mucho humildad. ¿Por qué pisotean el estudio académico? Porque el sacerdote Luis Toro pisotea sus propias letras que dice y que lo hacen sentir muy preparado, por cierto, pero no para irse para arriba. No está preparado. Y yo quisiera en mi corazón que él entendiera la verdad, a ver si logra ser salvo. Y acá sí le haremos de verdad hijo de Dios a través del cumplimiento de la palabra de Dios en su vida. Aleluya, gloria a Dios. Así que, por lógica, esa pregunta que hace Luis Toro, que es muy estratégica y satánica, por cierto, que me muestren un versículo bíblico donde diga que los niños no pueden ser bautizados, donde diga se bautizan menos los niños. Pues ese versículo no se lo podemos mostrar porque no existe en la Biblia la palabra bautismo de niños. Es lógica la respuesta, usted debería respondérsela. ¿Cómo hace usted, señor sacerdote, en su privacidad, allá en su parte, si es que de alguna manera medita solito para decir, Señor, ¿por qué no aparece al menos un niño bautizado? ¿Por qué no? ¿Cómo hace para no reflexionar en lugar de añadirle tanto y quitarle tanto a la verdad de Dios? Torciendo las Escrituras para su propia condenación y para la condenación de todos los que crean a su discurso, porque es un discurso inventado por usted, acomodado por usted, o es una imitación de la verdad, no es la verdad. A Cristo la gloria. Así que se atreven a burlarse de Jesús de Nazaret, que fue el primer bautizado siendo ya responsable. Porque si Jesús no se hizo bautizar niño, no es como dice el sacerdote Luis Toro. No es porque el que lo iba a bautizar, que era Juan el Bautista, todavía también era un niño. No, señor. Es porque estaba demostrando primeramente que tenía que ser instruido y aprender la obediencia. Y seguidamente sí hacerse bautizar.
Ahora, ¿se hizo bautizar porque él necesitaba ser bautizado? No, lo hizo para que en el tiempo de la iglesia primitiva, obviamente, nosotros nos hagamos bautizar también, cada uno de manera individual. No podemos confundir, como dice Luis Toro en otros vídeos, diciendo que lo que pasa es que todos en la nube, cuando pasaron el mar, fueron bautizados. No podemos confundir el bautismo de los judíos, de los hebreos, con el bautismo que le corresponde a los gentiles para convertirse en iglesia. Pues los gentiles tienen unas leyes diferentes de salvación a la salvación de la iglesia. Y en este caso estoy leyendo textos que tienen que ver con la iglesia del Señor. Así que es importante recordar, si un joven le preguntara a su padre, si usted logra ver este video y usted es de la Iglesia Católica Romana, no de la Iglesia Católica Cristiana de Cristo, sino romana, y usted tiene un joven que le pregunte, padre, madre, ¿dónde hay al menos un ejemplo de un niño bautizado? Tanto que dicen que la Biblia dice que el bautismo es para niños. Muéstreme al menos un niñito bautizado. Porque si no hay al menos un niño bautizado, significa que se ha dado una mala interpretación, se han torcido estas escrituras para su propia condenación y la condenación de los que crean. Engañaron a su hijo y están engañados ustedes con un bautismo que no es bíblico. Aparecerán bautizados ante la Iglesia Católica y Romana, legalmente bautizados ante el Papa, ante los protocolos de la doctrina, de los estatutos de la Iglesia Católica Romana, pero no ante la palabra de Dios. Ante Dios no estarán bautizados. Caso contrario, es irónico para alguien que se llama sacerdote del Altísimo, señor Luis Toro, es muy irónico para usted este tema del bautismo de niños, en esta respuesta que yo le quiero dar. Caso contrario con nosotros los cristianos verdaderos. Como no existe un solo niño, como ejemplo, al menos un solo bautismo, con uno nos bastaría para aprendernos de que el niño puede ser bautizado. Por el contrario, miles y miles de bautizados ya fueron responsables, creyeron, aceptaron y se hicieron bautizar. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron, no los añadieron los padres, se añadieron voluntariamente como 3,000 personas a la iglesia de Jesús. Eso sí es doctrina apostólica, no doctrina romana. Así que se convirtieron al evangelio voluntariamente. Y usted que dice que el verso 39 habla de niños, pues déjeme decirle que habla de hijos adultos, porque ahí dice que fue que se convirtieron, que ellos recibieron la palabra, verso 41 del mismo tema que estamos hablando desde el versículo 38 de Hechos capítulo 2. Así que es importante que tengamos en cuenta esto con claridad, y esto sin notar que se está pisoteando el mandamiento de Jesús de Nazaret. Porque Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué hace la Iglesia Católica? Tuerce la Escritura diciendo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, repitiendo esta fórmula, pero no practicando lo que Jesús ordenó. ¿Y por qué no lo? ¿Por qué? Porque si la persona que acaban de bautizar en Padre, Hijo y Espíritu Santo le dijera, pastor o sacerdote, usted dijo que me iba a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo escuché que me invocó al Padre, me invocó al Hijo, me invocó al Espíritu Santo, pero no me dijo el nombre de los tres. Porque no es bautizando en la gran comisión, no es nombrando a los tres, sino en el nombre de los tres. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted no puede salir con estrategias diciendo que pues el nombre del Padre Jehová, pues que el nombre del Hijo Jesús, que el nombre del Espíritu Santo Consolador. No, Señor.
Hechos capítulo 4, y es seguramente un versículo que usted se sabe de memoria, dice específicamente: por cuanto no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo no sé si usted entienda, pero no se necesita entender toda la palabra ni saberse toda la escritura de memoria. Basta con que el versículo dice que solo hay un nombre bajo el cielo para entender que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el que se necesita invocar en el bautismo para que realmente sea apostólico, para que realmente sea revelado por el Espíritu Santo y no practicado un bautismo donde le nombran o donde le invocan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero le roban el nombre. Es como yo ir a registrar mi hijo y cuando tengo que firmar coloco atentamente el Padre, y cuando mi hijo crezca, ¿y cómo se llama su padre? Se llama atentamente el Padre. ¿Eso es nombre? ¿Atentamente el Padre es nombre? ¿No debería llevar mi nombre de verdad? ¿No debería colocar mi nombre ahí, Johan? ¿No debería ir en ese registro? ¿Cómo puede un cristiano decir: yo soy bautizado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sin el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No se puede entender lo que Jesús dijo. Es una orden. Bauticen en el nombre, no dice los nombres, para poder medio pensar que Padre es nombre, Hijo es nombre y Espíritu Santo es nombre. Si dijeran los nombres, yo diría: Padre es nombre, Hijo es nombre y Espíritu Santo es nombre. Yo creo en el Padre. Oiga, tenga cuidado con esto, pastor. Yo sí creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, pero tengo una diferencia tal vez de usted, señor Luis Toro, y una diferencia de usted, pastor, que no bautiza en el nombre del Padre y Espíritu Santo, sino que nombra al Padre, nombra al Hijo, nombra al Espíritu Santo, o invoca más bien al Padre y al Espíritu Santo, pero sin el nombre. Es que yo no solo creo en el Padre, le puedo probar que tengo al Padre, que tengo al Hijo y que tengo al Espíritu Santo, que los recibí el día que me bauticé. A cambio, usted no lo ha recibido, porque no se puede recibir ni al Hijo si no es por el nombre. Jesús dijo, Mateo 18:20 de Mateo, el Señor Jesús dijo: donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre. Así que usted puede congregarse en Padre, Hijo y Espíritu Santo, hasta en sobrino, en abuelo, en tío, lo que usted quiera congregarse. Usted puede leer la Biblia en Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo hace la Iglesia Católica Romana. Bautizan al niño en Padre y Espíritu Santo, o le rocean más bien agua porque ni siquiera lo bautizan. Pueden hacer la misa en Padre y Espíritu Santo. Pueden terminar la litúrgica misa que hacen, o el ritual de misa que hacen en Padre y Espíritu Santo. Pero ¿y el nombre? El Señor nos dijo: estaré donde se congreguen en Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, Él dijo: donde 2 o 3 o 100 o 200, los que quieran congregarse, que se congreguen en mi nombre, ahí estaré yo. Así que si vamos a hacer este culto en el nombre de Jesús, me estoy congregando en el nombre del Hijo, y entonces ahí sí está presente Jesús. No es diciendo, puede ser muy bonito, puede ser muy sutil, puede ser muy estratégico, me puede sonar como importante, pero no, Jesús no acepta esa reunión donde dice vamos a hacer este culto en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Por eso Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Porque es que si no se bautiza en el nombre de Jesucristo, no hay perdón de pecados. Usted se puede bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Elohim, en el nombre de Manuel, en el nombre de Yahvé, en el nombre de Jehová, en el nombre que usted quiera, pero eso ahí no dice que en esos atributos se tenga o se reciba perdón de pecados. No dice la Biblia que el perdón de pecados se tiene si usted dice te bautizo en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es en el nombre del Padre, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. En el nombre está el perdón de pecados. Usted puede leerlo en Hechos capítulo 10, verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Cristo crean o en Él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Primera de Juan 2:12 también dice que hemos recibido perdón de pecados por el nombre. Es decir, que en el nombre está el perdón de pecados, porque es el nombre del que murió en la cruz por nosotros. En el nombre es que está el Hijo de Dios presente, porque es el que murió por nosotros. Así que nos congregamos en el nombre de Jesús, bautizamos en el nombre de Jesús, perseveramos en la doctrina del nombre de Jesús, creemos que somos el pueblo del nombre de Jesús, Isaías 43:7, sin negar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
que es otro de los problemas que tiene la Iglesia Católica. No bautizan en el nombre de Jesús. La Biblia Católica, que de hecho estamos aquí con ella, todos aquí estamos, los textos lo tenemos porque no hay diferencia entre una Biblia y la otra. Dicen que el bautismo es en el nombre de Jesús. Así que realmente el mandamiento de Jesús fue bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se lo traduzco? En el nombre de los tres, no nombrando a los tres. Jesús nos dijo, nombren a los tres, invoquen a los tres. ¿A quiénes? Invoquen al Padre, al Hijo. Jesús no dijo eso, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como no hay otro nombre, obviamente Jesús es el único nombre que está hasta los sumos. Y en el nombre de Jesús se arrodillan los que están en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10, porque no hay otro nombre para ser salvos. Así que este también es otro problema con el que cuenta la Iglesia Católica Romana. Primero, no tienen, y yo digo que es algo muy irónico para alguien que se llama sacerdote del Altísimo. Tengo que ser redundante en esto porque es importante. Se llama sacerdote del Altísimo. Defiende el bautismo de niños sin tener al menos un ejemplo. El versículo que no diga niños, él lo coloca en sus labios y ya está completo el versículo. Es decir, ahí no dice, en el versículo no dice la palabra niño, pero yo le estoy poniendo la palabra niño. ¿Eso no es añadirle a la Biblia? Aquí el Señor no dice que menos los niños. ¿Eso no es añadirle a la Biblia? Mateo 28:19, el Señor no dijo que el bautismo era solo para adultos y para los niños. No, ¿eso no es añadirle a la Biblia? Hechos 2:39 dice que es para los niños el bautismo, que es para los padres y para los hijos que son los niños. ¿Eso dice la Biblia? ¿Y por qué cuando ya terminamos la conclusión, la Biblia dice así que los que recibieron, verso 41 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron? Fue los que creyeron, los que recibieron, los que entendieron, los que interpretaron, los que se concientizaron que sin Cristo nada somos. Eso ahí no está hablando de niños. Eso no existe en la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, el que crea y se haga bautizar será salvo. ¿Podrá un versículo contradecirse con otro? Ahí dice claramente que el que crea, San Marcos capítulo 16 verso 16, el que crea y se haga bautizar será salvo. Algunos dicen que el bautismo no salva y hasta ponen el ejemplo del caso del ladrón de la cruz con esa carita sutil, con esa filosofía hueca. Y entonces el ladrón de la cruz se condenó. No, una persona a la hora de la muerte se puede arrepentir y se salva. ¿Sí? Una persona que tuvo tanta oportunidad, que se burló de Dios, que jugó con Dios, que no quiso creer y en el momento de la muerte siente miedo, quizás cree que si se hace bautizar o se arrepiente o entra a la iglesia, entonces se va a alentar y no se va a morir. Hay muchas personas que cuando necesitan o cuando tienen problemas económicos buscan los pastores, buscan la iglesia, cuando tienen enfermedades, pero después se olvidan de Dios y en el momento de la muerte entonces ya sin bautismo se salvan. No, primero que todo no tuerza la escritura. La Biblia dice que, segunda de Pedro 3:16, que hay cosas difíciles de entender y los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. No tuerza la escritura. La Biblia dice el que crea y se haga bautizar será salvo. No dice el que crea solamente. Tenga presente que el caso del ladrón de la cruz, primero, era judío, no era gentil. Hasta ahí estaba prohibido ir por caminos de gentiles y samaritanos. Solamente a los judíos era la salvación, entre tanto que Cristo estaba vivo. Hasta la cruz. Y nosotros no somos de la cruz hacia atrás. Nosotros somos salvos por el sacrificio de la cruz hacia acá. De la cruz hacia donde estamos. De la cruz hace casi 2000 años hasta el año 2022. Ese sacrificio de la gracia que es la sangre de Cristo. De ahí para acá es la salvación y de allí dice que hay que hacer discípulos, seguidores y luego bautizarlos, que hay que predicarles y el que crea y se haga bautizar será salvo. Hay que decirles arrepiéntase y bautices en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El bautismo para los gentiles a fin de que se conviertan de gentiles a iglesia de Cristo o a miembros del cuerpo de Cristo nació después de la cruz, con el derramamiento de la sangre que es para el perdón de los pecados. Y esta sangre, por no mostrar, porque hay muchos versículos más,
pero esta sangre fue transferida al nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice en Hechos 10:43 que los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre, es decir, ahí está la sangre. Primera de Juan 2:12 dice que por su nombre recibimos el perdón de pecados. Jesús dijo en San Lucas 24:47, después de resucitar entre los muertos, que se predique en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es decir, en su nombre está el perdón y está el arrepentimiento, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya, gloria a Dios. Ahí les dejamos para que ustedes mediten, hagan sus preguntas, soliciten más información, dejen sus comentarios. Muy seguramente algunos no están de acuerdo con esto, aunque no hayan visto en la Biblia un solo bautizado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Qué irónico! La Iglesia Católica no puede mostrar un solo niño bautizado en la Biblia. Y nosotros mostramos a miles y miles que se hicieron bautizar, que iban ante los discípulos para ser bautizados. Y hay otras iglesias que bautizan en Padre, Hijo y Espíritu Santo y no pueden mostrar a un solo bautizado así. Y yo les muestro que todos los miles en el tiempo de la iglesia primitiva fueron bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Algo que debe quedar bien claro es que si Dios le permitiera a usted transportarse en el tiempo y llegar al año 50, donde los discípulos están vivos, usted allí en el año 50, si no está bautizado en el nombre de Jesús, no encontrará una iglesia que usted diga es mi doctrina. La que usted dice, esta es la sana doctrina, no la va a encontrar. Porque la iglesia que cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la iglesia primitiva y que tienen al Padre o que tenían al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nosotros que seguimos, somos la continuidad de esa doctrina que tenemos al Padre y al Espíritu Santo, somos bautizados en el nombre de Jesús, como se empezó desde el primer día a bautizar en la iglesia primitiva, en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y como dice Colosenses 3:17, todo lo que hagamos, sea de hechos, el bautismo es un hecho, el matrimonio es un hecho, la Santa Cena es un hecho, y de palabras, los cultos, las alabanzas, debe ser en el nombre de Jesús. Colosenses 3:17. Un abrazo grande, les he predicado con todo el amor del mundo. Al señor Luis Toro estamos orando y deseamos que Dios le bendiga con la revelación de la palabra para que salga de sus falsas enseñanzas y de su tradición hueca y sutil y venga a la verdad. Y aquí le bautizamos en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Yo sí le puedo probar que para hablar de perdón de pecados tengo que hablar del bautismo en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre, mientras que usted no me puede hablar de perdón de pecados sin el bautismo. Yo le digo, el que crea y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo recibirá perdón de pecados, porque así lo dice la palabra de Dios. Hechos 10:43, Primera de Juan 2:12 y otros versículos más. Muchas bendiciones, un abrazo grande, paz de Cristo. Estaremos orando por todos ustedes. Y bueno, compartan este video, háganlo viral este video para que haya más gente que pueda cuestionar, que pueda hacer objeciones y que podamos entonces nosotros en debates de amor y de enseñanza poder probarles que tenemos evidencias muy fuertes de que la iglesia primitiva en el tiempo de Pentecostés en adelante bautizaban en el nombre de Jesús y que no había nadie en ese tiempo que se bautizara en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso nació de la iglesia católica. Por eso la iglesia católica dice que le llaman los hermanos separados. Todavía los llaman familiares de ellos porque saben que no están bautizados en el nombre de Jesús. Les amo mucho en Cristo Jesús. Pastor, no importa que usted tenga alguna falta de conocimiento en la doctrina o que le falte esta revelación, déjese bendecir por Dios. Dios si está hablando con usted, esto no es para condenarle, es porque quiere salvarle, incluyendo al Luis Toro. El Señor no le está hablando de esta manera, sino que usted debe sentir vergüenza de hablar de bautismo de niños en textos que no hablan de niños. Realmente no hablan de niños. No le añada la palabra niños a los versículos de la Biblia en cuanto al bautismo, porque no es así, no es así. Así que estamos orando por ustedes. Échele ganas a la vida eterna y sigamos firmes en el nombre de Jesús. Les amo en el amor del Señor y les llevaré en mis oraciones. Gloria a Dios.